Me toca hablar sobre la fuente de la doctrina social de la Iglesia. Es un tema muy sencillo. Voy a hacer lo posible por complicarlo, si no queda tan en el aire. Bueno, fuentes, ¿qué son las fuentes? Las fuentes son los lugares de donde se extrae, en este caso, la doctrina, ¿no? Eso es fácil de comprender. Bueno, y la doctrina social de la Iglesia tiene como fuente principal a Dios. Toda la doctrina cristiana emana en último término de Dios, especialmente a través de la revelación. Por eso dice Pío XII que los principios del derecho natural y las verdades de la revelación, las dos cosas que componen la doctrina social, el derecho natural y la revelación, tienen su común fuente en Dios, como corrientes en modo alguno opuestas, sino orientadas en la misma dirección. Dios, entonces, a través de su revelación y de la ley natural de todas las cosas, es la fuente última de toda la doctrina de la Iglesia y especialmente, en este caso, de la doctrina social. Ya sabemos que la doctrina de la Iglesia toma en cuenta principios de orden natural y también los principios sobrenaturales revelados en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. También Pío XII es el que dice que la ley natural es el fundamento sobre el cual reposa la doctrina social de la Iglesia. Ahora, esta doctrina social, como fuentes más próximas, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que Dios, a través de la revelación, deja sentados los principios, pero ya concretamente, para decir, se elabora una doctrina social de la Iglesia, y según el documento de Puebla, se reconocen entonces tres grandes grupos o lugares desde donde se extrae esta doctrina. En primer lugar, la Sagrada Revelación, que está constituida por la Sagrada Escritura y la tradición. ¿Cierto? La Sagrada Escritura, todos sabemos lo que es, y la tradición de la Iglesia, es decir, todas aquellas enseñanzas que se van transmitiendo de manera oral, de generación en generación. Así, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, cuando termina, dice que Cristo hizo muchas más cosas de las que quedan escritas, pero que sería posible escribirlas en un solo libro. No alcanzarían los libros, se llenaría el mundo de libros, dice, si se escribiera todo lo que hizo Jesús. Entonces, con eso da pie a pensar que hay cosas de las que hizo Jesús que no se escribieron, sino que nos fueron llegando por transmisión oral. Bien, esa es la Sagrada Revelación. En segundo lugar, la doctrina de los santos padres y de los teólogos. Los santos padres son aquellas personas que por su antigüedad y su sabiduría forman un lugar teológico especial, es decir, son una fuente con una autoridad muy particular y muy alta dentro de la Iglesia. Y los teólogos, entre los cuales se destaca sobre todos el doctor común de la Iglesia, es decir, Santo Tomás de Aquino. Por último, la fuente de la doctrina social son los documentos pontificios y episcopales. Sobre estos últimos vamos a hacer hincapié en esta hora, ya que los documentos pontificios, conocidos como encíclicas, son aquellas fuentes que recogen a las dos anteriores, las resumen y las expresan de una manera sistemática. Y entonces entramos en el tema de las encíclicas sociales. Sabemos que la doctrina social
es un sistema ordenado, ¿no? Es una síntesis teórica que tiene un alcance práctico, es decir, no se resume no se queda en el orden especulativo. Es una doctrina que está hecha para ser puesta en práctica y que obliga a los cristianos. ¿Por qué? Porque sus principios son de orden moral o bien provienen ya directamente de la fe. Al citar acá la Sagrada Escritura, tengamos en cuenta que es de la palabra de Dios de donde se sacan como de una semilla todas las demás conclusiones. Por ejemplo, aquel principio que enuncia nuestro Señor Jesucristo al decir, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, da pie para una elaboración y una especulación que después en los Santos Padres y ya más sistemáticamente en las encíclicas pontificias cobra un valor muy especial. Bien, sabemos que la doctrina social, si bien se enuncia en encíclicas, no es la opinión simplemente de la jerarquía en un momento histórico. No es una mera opinión, sino verdaderamente es doctrina de la Iglesia mandada por Dios. Ni se reduce su valor a la época contemporánea, ya nos vamos a extender sobre eso, sino que es conocida la doctrina social como tal, como un cuerpo organizado y sistematizado en el último siglo. Pero no quiere decir que antes la Iglesia no tuviera preocupación por las cuestiones sociales que se iban suscitando. Por ejemplo, entre los santos padres, y ya el mismo Jesucristo nos hablaba de la preocupación por los pobres, de la justicia, todas esas cosas que forman parte de la doctrina social que conocemos. Bueno, y digamos también que junto con los principios revelados se toman en cuenta muchas veces principios que nos prestan las ciencias humanas, como es la filosofía, o también otras ciencias más particulares, por ejemplo la economía, sociología, etc. ¿Por qué? Porque la doctrina social toca muy de cerca el orden natural, el orden temporal. Sin embargo, nunca establece normas de carácter puramente práctico o de carácter puramente técnico. Eso también lo afirma Pío XII. Bien. Sabiendo entonces que eso es la doctrina social, vamos a analizar aquella fuente donde se expresa de una forma sistematizada a partir del siglo pasado y hasta nuestros días, con una organización muy particular y conformando realmente lo que se llama un cuerpo de doctrina tan estructurado que en el campo social es único en la historia de la humanidad. Bien, vamos a distinguir en primer lugar algo que tal vez muchos lo conozcan, que es el magisterio de la Iglesia, su división. La Iglesia es madre y maestra, como dice Juan 23, pero sus enseñanzas tienen distinto grado y distinta obligatoriedad, según sean o según pertenezcan a su magisterio ordinario o al magisterio extraordinario. Magisterio extraordinario es aquel donde se define explícitamente alguna verdad de fe o de moral. Tiene carácter infalible y no se puede modificar. Así, por ejemplo, cuando
algún papa define de manera extraordinaria, o también llamado ex cátedra, desde la cátedra de Pedro, con carácter solemne y con intención de poner en juego esa infalibilidad que le concede Jesús a San Pedro. Eso es un acto del magisterio extraordinario, y entonces tiene ese carácter de infalibilidad. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando se define la asunción de la Virgen al cielo. Hasta ese entonces, es bastante reciente esa definición, hasta ese entonces los teólogos podían volcar sus opiniones libremente, pero desde el momento en que el Papa define que la Virgen fue asunta al cielo en cuerpo y alma y que está reinando con Jesucristo, ya no podemos poner en duda ni vacilar sobre esa verdad de fe. Pasa a ser justamente una verdad de fe, como también el dogma de la Inmaculada Concepción de María Santísima. Incluso Santo Tomás en alguna época tuvo diversas opiniones sobre eso. Si él hubiera conocido esta definición, ciertamente no podría haber vacilado. Ese es el magisterio extraordinario. Ahora bien, la doctrina social de la Iglesia normalmente se vuelca en el magisterio ordinario. O sea, en las enseñanzas, en cierta forma cotidianas y sin ese carácter de infalibilidad que le da la forma solemne con que la definen a veces los papas. En ese sentido, ninguna de las encíclicas sociales tienen carácter de infalible, al menos no es tenida normalmente así con carácter oficial, aunque es temerario dudar de las enseñanzas de los papas, ¿no? ¿Qué son estas encíclicas? Son cartas. Encíclica viene del griego y quiere decir circular. En latín se dice litere encyclicae, que quiere decir cartas circulares, que los papas dirigen en diversas ocasiones, ya sea a algunos obispos de una región o a todos los obispos del mundo. A veces se la dirigen a todos los cristianos, a todos los católicos, y otras veces a todos los hombres del mundo de buena voluntad. Y así, por ejemplo, Juan XXIII, en su encíclica sobre la paz, la dirige a todos los hombres del mundo, Pacem in Terris. Y estas cartas se refieren a algún tema en particular, siempre sobre alguna cuestión, para dirimirla, aunque sin que constituyan un tratado sobre alguna de esas cuestiones, sino para dar el pensamiento de la Iglesia de una manera más clara y explícita, y a veces salen al cruce de muchas opiniones que hacen peligrar el orden moral. Por ejemplo, la Humane Vitae se publica en el momento en que no era clara o no se tenía por todos de una manera clara la moral matrimonial que propone la Iglesia. Y entonces el Papa emite esa encíclica con la finalidad de poner en claro cuál es la doctrina verdadera de la Iglesia, para que ya no haya lugar a dudas en ese tema, ya no se pueda invocar la ignorancia o, en fin. Lo mismo
al hablar de tantos errores como el liberalismo, el comunismo, en los que insisten muchas veces. Bien, dijimos que eran actos del magisterio ordinario, es decir, que no obligan como los dogmas de fe. Uno, cuando acepta la doctrina social de la Iglesia, no hace un acto de fe, aunque sí hace un acto religioso. ¿Por qué? Porque no lo acepta en cuanto que quien la emite, o sea, el Papa, habla como una persona con grandes conocimientos técnicos, sino que la acepta en cuanto que quien la emite es la autoridad máxima de la Iglesia. Uno confía, cree en el auxilio que Dios le presta. Y entonces no solo es un asentimiento que uno le da de puro por concordar con sus principios técnicos, digamos, sino que uno lo acepta en primer lugar porque es la autoridad de la Iglesia. Normalmente las encíclicas se denominan con sus primeras palabras en latín. Y así, por ejemplo, la encíclica Quadragesimo Anno alude al 40 aniversario de la Rerum Novarum. Entonces, Quadragesimo Anno. La Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas, sobre los acontecimientos últimos. Su texto oficial queda inscrito en las actas de la Santa Sede. La mayor de las veces es en latín, aunque a veces, ya vamos a leer algunos títulos, también se hace en otro idioma. Y digamos, los estudiosos más interesados normalmente recurren al texto oficial, porque las traducciones, como ocurre con toda traducción, muchas veces son deficientes. Hay algunas que tienen mayor o menor fidelidad. En especial son muy manejadas con fines, digamos, periodísticos. Y así, por ejemplo, si uno lee las diversas opiniones que se han vertido en torno a la última encíclica del Papa Juan Pablo II, es alarmante ver cómo nadie prácticamente coincide en su opinión sobre esa encíclica, sobre la solicitud de la Iglesia por las cosas temporales, cosas sociales. Es curioso ver que es atacada desde el lado, por ejemplo, de los comunistas, es atacada desde el punto de vista de los liberales, es atacada dentro de la Iglesia, fuera de la Iglesia. No se coincide mucho. Bueno, este no es un caso en que uno le tenga que atribuir la divergencia de opiniones únicamente a la mala traducción, pero hay ocasiones en que se toma pie de distintas versiones, de distintos textos, a veces mal traducidos o traducidos ideológicamente, para hacerle decir al Papa lo que en realidad no dice. Eso ocurrió con ocasión de la Mater et Magistra. Por ejemplo, cuando el Papa hablaba sobre cuestiones sociales, en latín expresamente habla de cuestiones sociales, y algunos tradujeron que el Papa estaba apoyando al socialismo. Entonces, bueno, hay que, en lo posible, leer el texto en latín, los más estudiosos, ¿no es cierto?, los que se dedican a la cuestión. Nosotros nos tenemos que conformar con leer alguna buena traducción, pero saber siempre que puede suceder lo mismo que sucede a veces con la misma Sagrada Escritura. Muy bien. Dijimos que si bien no es infalible la doctrina, la encíclica social, si bien no es infalible,
para un católico tiene carácter obligatorio, moralmente nos obliga, lo que la hace equivalente a la infalibilidad en cierta forma, desde el punto de vista subjetivo, ¿no es cierto? Nosotros no podemos, sin caer en un juicio un poco temerario, atribuirle ningún error a las encíclicas sociales, en especial cuando su doctrina es propuesta de una manera constante, coherente e insistente por parte de los papas, lo que ocurre con los grandes principios de la doctrina social. Los papas, ¿qué sucede? Que desde la primera encíclica social, las que mayor resonancia tuvieron en el siglo pasado hasta nuestros días, hay muchas cosas en las que se insiste de una manera permanente. Son principios sobre los cuales nosotros no podemos dudar. Sí tendríamos cierta libertad de oponernos o de opinar en contra de alguna idea nueva, digamos, alguna idea renovadora que es la primera vez que se expone sobre alguna cuestión, siempre y cuando el Papa no la haya propuesto de una manera así catedrática, de una manera solemne, de una forma que, digamos, ya condena directamente al que se opone a esa doctrina. Por eso, para saber qué grado de asentimiento nosotros le tenemos que prestar, hay que ver si esa doctrina es frecuentemente repetida por los papas, lo cual le da la mayor autoridad. La forma de exponerla, por ejemplo en la Humanae Vitae, donde se habla de la moral matrimonial, el Papa de una manera expresa desautoriza toda opinión en contrario. Y él habla de haber recibido diversas opiniones por parte de los técnicos en la materia. Sin embargo, de una manera muy fuerte recalca la obligatoriedad de asentir a la doctrina que él explica, como doctrina católica. Entonces allí ya no nos puede quedar duda. Nos tiene que quedar en claro, ¿no es cierto?, que la doctrina social, las encíclicas sociales son uno de los distintos temas que pueden tratar los papas mediante las encíclicas. Es decir, así como existen encíclicas sociales, existen otras de tipo espiritual o de otra tónica. Por ejemplo, el Papa actual edita la encíclica Salvifici Doloris sobre el valor del sufrimiento humano y no tiene una conexión directa con la doctrina social. Sin embargo, él también tiene, digamos, es una forma de referirse a una doctrina cualquiera y hacerla llegar a todo el mundo. Dijimos también que no emanan de la Santa Sede, no emanan del Papa con carácter de infalibilidad. Es decir, no se habla ex cátedra, no se hace uso del magisterio extraordinario. Pero sin embargo merecen nuestro total asentimiento, sobre todo teniendo en cuenta la forma en que son presentadas por el Papa. Y en este sentido, Pío XII dice: no hay que estimar que lo que es propuesto en las encíclicas no exige de suyo el asentimiento, por no ejercer en ellas los papas el poder supremo de su magisterio. A lo que se enseña por el ministerio ordinario también se aplica la palabra
quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Y casi siempre lo que está expuesto en las encíclicas ya pertenece, por otra parte, a la doctrina católica. Si los papas formulan expresamente en sus actos un juicio sobre una materia hasta entonces controvertida, todo el mundo comprende que esa materia, en el pensamiento y voluntad de los sumos pontífices, ya no puede ser en adelante considerada como una cuestión libre entre teólogos. Lo que decíamos con el caso de la Humanae Vitae. Sin embargo, tener también en cuenta que en estos documentos pontificios o encíclicas de los papas, no solo se habla de una doctrina contemporánea, de un problema actual, sino que ahí se recoge la experiencia de la Iglesia a través de toda su existencia. O sea, no es doctrina nueva, sino que es expresada de una manera nueva, de una manera sistemática y adecuada a las circunstancias. También insiste el Concilio Vaticano II diciendo que estos documentos obligan en conciencia a todos los fieles y hay que prestar un obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento, de modo particular al magisterio auténtico del Romano Pontífice, aun cuando no hable ex cátedra, de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer expresado por él, según su manifiesta mente y voluntad, que se colige principalmente, ya sea por la índole de los documentos, por la frecuente proposición de la misma doctrina, ya sea por la forma de decirlo. La Lumen Gentium nos da entonces también los principios para distinguir el grado de asentimiento que nosotros tenemos que dar. Aunque un buen católico, digamos, no, salvo que haya fundado algo fundado en contra de la doctrina de los papas, y que sea bastante grave y bastante explícito, normalmente no tenemos que prestar objeción a lo que ellos dicen. Y solo se puede proponer una objeción en forma de opinión, sujetándose a su veredicto definitivo, o un juicio posterior, siempre y cuando no estemos hablando de doctrina que ya es tenida por católica, sino de algún punto que puede surgir eventualmente, de manera accidental. Bien, estas encíclicas deben ser interpretadas teniendo en cuenta siempre que la doctrina social de la Iglesia conforma un cuerpo. Entonces, la mejor forma de entender una encíclica es tener en cuenta toda la tradición en cuanto a doctrina social que hay en la Iglesia. Es decir, nunca una encíclica se presenta como algo que viene a cambiarlo todo, sino que siempre el magisterio de la Iglesia tiene una continuidad. ¿Por qué? Porque sus fuentes últimas están en la Sagrada Escritura y en la tradición, los principios. Y sin cambiar los principios no se puede llegar a conclusiones contradictorias y sabemos que los principios no van a cambiar. Entonces, a veces se forma una expectativa, por ejemplo, sobre esta última encíclica del Papa, o sobre la teología de la liberación. Habían quienes, antes de salir en los documentos de la Santa Sede, que en este caso no fueron encíclicas pontificias, esperaban que se le diera un espaldarazo a la teología de la liberación tal como se la conocía hasta entonces, es decir, de un modo bastante vecino con el marxismo. Y entonces cuando la Iglesia emite un documento donde echa por tierra esas esperanzas,
parece que lo hubiera traicionado, y no es así. La doctrina social, como toda la doctrina de la Iglesia, tiene una continuidad. Porque los papas, en definitiva, digamos, no inventan nada nuevo en esto. También hay que tener en cuenta lo que es doctrinal de lo que es, distinguirlo de lo que es prudencial o pastoral. Hay cosas que tocan muy de cerca el dogma y hay otras cosas relacionadas con criterios más prudenciales, es decir, que tienen más en cuenta la situación particular en algún caso. Bueno, al leer las encíclicas hay que prestar atención y discernir que lo que es sustancial de lo que es accidental, porque muchas veces las circunstancias de la edición de alguna encíclica hace que se ponga más el acento en una cosa que en otra. Entonces hay que ver si las afirmaciones del Papa van más relacionadas con una circunstancia en particular o si ahí recoge el pensamiento en cierta forma global de la Iglesia. Muy bien, esas son las encíclicas. Eso es lo que significan dentro de la doctrina social. Yo ahora les voy a leer, no intenten anotarlo porque se van a volver locos. Les voy a leer brevemente, rápidamente, el catálogo así de la doctrina de las encíclicas sociales. Desde Gregorio XVI, en 1832 ya se la puede considerar una encíclica social. Se llama Mirari Vos y se refiere a los males del liberalismo de ese tiempo. Después ya viene Pío IX con las encíclicas Quanta Cura y el Syllabus, 1864, contra los errores modernos, especialmente el liberalismo también. León XIII, Quod Apostolici, sobre el socialismo y el comunismo. L'Arcanum Divine, sobre el matrimonio cristiano. Diuturnum Illud, sobre el origen del poder político. Humanum Genus, contra la masonería. Presten atención, ¿no?, a los distintos temas que abarca. Son tan amplios y se insiste mucho en los temas principales, ¿no? La Immortale Dei, sobre la constitución del Estado cristiano. La encíclica Libertas, sobre la libertad humana. Sapientia Christiana, sobre las obligaciones de los católicos. Una que es fundamental, que es la Rerum Novarum, de León XIII, en 1891, trata de la cuestión social. Para que tengamos en vista la continuidad del magisterio, veamos cómo hay muchas encíclicas que la suceden y que rinden homenaje a la doctrina propuesta por León XIII. Así, por ejemplo, la 40º Anno de Pío XI, en 1931, también habla de la cuestión social y evoca la doctrina propuesta por León XIII. Otras de León XIII son las Graves de Comuni, sobre la democracia cristiana, 25º Anno, sobre la misión de la Iglesia, sobre el liberalismo. Después viene Pío X, San Pío X, Es Supremi Apostolatus, sobre la restauración de todas las cosas en Cristo. Gravissimo Officii, sobre la separación de la Iglesia y del Estado. La Pacendi y el Decreto Lamentabili contra el modernismo, que tocan también lo social. Notre Charge Apostolique, contra el movimiento Les Signors de Francia. Y ya viene Benedicto XV, que en 1918 habla de la paz en Quod Jam Diu. Y Pacem Dei Munus,
la paz don de Dios. Pío XI en la Ubi Arcano, también hablando sobre la paz de Cristo en 1922. La Quas Primas, que habla sobre la realeza social de Jesucristo. Divini Ilius Magistra, sobre la educación cristiana. La Casti Connubi, sobre el matrimonio cristiano. La 40º anno, sobre la cuestión social. Non abbiamo bisogno, sobre el fascismo. La Nova Impendent, sobre la crisis económica. Caritate Christi Compulsi, sobre la crisis material y espiritual. Acerba Animi, dirigida a los católicos de México. Dilectissimi Nobis, dirigida a España. Mit Brennender Sorge, condenando el nazismo, en 1937. La Divini Redemptoris tiene gran importancia en el tema del comunismo, también de 1937. Pío XII con la Summi Pontificatus sobre el relajamiento de las relaciones humanas. También tiene Pío XII varios mensajes navideños, donde habla sobre los fundamentos espirituales de un nuevo orden, en 1940, sobre el orden mundial cristiano, el orden interior del Estado, la verdadera democracia, el restablecimiento de la paz duradera después de la guerra, en el 46. También hay un mensaje de Pentecostés hablando sobre la auténtica comunidad económica de los países, en 1941. Juan 23, Ad Petri Cathedram, Mater et Magistra, que también es muy importante en la cuestión social, data de 1961. La Pacem in Terris, donde habla de los fundamentos de la paz. El documento Gaudium et Spes del Vaticano II, que es el que mayor importancia tiene en la cuestión social y habla de la Iglesia en el mundo. Después viene Pablo VI, hablando del desarrollo de los pueblos en la Populorum Progressio, que son las que mayor importancia tienen actualmente. La Humane Vitae, la 80ª Advenies, que también evoca la Rerum Novarum. Y Juan Pablo II, hablando de la Redemptor Hominis, trata algunas cuestiones sociales en algunos capítulos. La Laborem Exercens, sobre el trabajo humano. Familiaris Consortio. Y la última, recientemente editada el año pasado, Solicitudo Rei Socialis. A los 20 años de la Populorum Progressio de Pablo VI, vuelve a insistir sobre la preocupación de la Iglesia por las cuestiones sociales. Y es importante entonces insistir, ¿por qué no?, en cómo se reiteran y hay una continuidad en el magisterio de la Iglesia y habitualmente en la condenación de los errores más graves, como pueden ser los del orden moral, especialmente la moral matrimonial, o también condenando el comunismo, el liberalismo, la masonería. Listo. Muy bien. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y prudentes, por Jesucristo nuestro Señor.